Hasta hace un siglo no estaban descritos los que luego han sido llamados trastornos del espectro autista, TEA. Para entendernos, bueno, ahora después lo precisaremos qué son exactamente, unas enfermedades, unos síndromes que afectan al cerebro y derivan en retrasos en el desarrollo de las capacidades de los niños para comunicarse y para socializar. Entre los primeros casos descritos está el de un chaval que nunca llegó a sonreír a su madre ni reaccionó ante su voz. Películas muy populares como Rayman muestran un tipo de TEA relativamente amable para lo que nos ofrece la realidad más dura, la de niños que crecen sin hablar jamás con nadie y que van a ser dependientes, muy dependientes, el resto de su vida. Muy probablemente más allá de la vida de sus padres. Y eso hay que arreglarlo. Y eso lo tienen que arreglar nuestros responsables públicos. Hoy nos interesa saber qué es el autismo y por qué las familias con casos de autismo necesitan ayuda. Y lo vamos a averiguar gracias a Mercedes Lizcano, que es presidenta de APNAV, la asociación valenciana más importante de padres de personas con autismo. Es además abogada especializada en discapacidad. Mercedes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Mañó está a su lado, es vicepresidente de la Fundación VIA, Vida y Autisme. Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Inmaculada Marcos, que es psiquiatra infantil. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Y por último, a Natalia Sánchez, que es coordinadora de la unidad TEA, que ahora explicaremos exactamente qué es. Natalia, bienvenida. Gracias, buenas noches. Lo primero de todo yo creo que será definir qué es el autismo, porque los médicos, Inmaculada, empiezo por usted. Los médicos saben, todos los médicos saben, tienen claro cuál es el concepto autismo. Bueno, los médicos en general tienen claro el concepto, lo que pasa es que el concepto, dependiendo de dónde se mire, es diferente. Entonces, en su época primaria, pues el autismo era una cosa muy clara, una patología muy clara, y cada vez, a partir de Lorna Wynne, que hizo el espectro autista, transformó lo que era el autismo típico, por decirlo de alguna manera, a un espectro mucho más amplio. Entonces, en ese grupo de espectro hay muchos niños y con formas diferentes. Entonces, eso es lo que yo creo que en estos momentos crea cierta confusión, pero que está claro lo que es el autismo, yo creo que sí. Sí, Merche, claro, hablábamos antes de entrar al programa del concepto de autismo atípico, con lo cual Sí. da la impresión de que al menos hace unos años la ciencia no tenía muy claro algunos tipos de autismo y lo calificaban de esta manera, como atípico. Es algo así como, no tengo muy claro lo que es, así que lo llamo atípico, ¿no? ¿Suena Pues eso? lo llamaban, bueno, yo no soy médica, pero Tienes un hijo. pero tengo un hijo, bueno, aparte de ser abogada también soy madre, y uno de mis hijos tiene TEA. Y lo que estaba comentando, que lo digo públicamente, mi hijo actualmente tiene 20 años y cuando fue diagnosticado, él fue diagnosticado con 2 años, no llegaba a 2 años, pero desde el nacimiento él tuvo tratamiento con neuropediatra desde el minuto 0. Y bueno, y entonces no tenía muy claro cuál era el diagnóstico y recorrí toda España y hasta Holanda. Quiero decir que la desesperación de unos padres ante lo desconocido se repite, da igual el trastorno que tengas. Y lo que ocurrió es que inicialmente se diagnosticaba como trastorno generalizado de desarrollo porque era algo que no llegaba, era en este caso un niño que no estaba desarrollando como tocaba conforme a su cronología y algo le pasaba. Entonces todo lo metían dentro del saco de trastorno generalizado de desarrollo. Después, como el autismo propiamente dicho tiene unos ítems y pues según los ítems tienes un diagnóstico o no. Unas características. características. En este caso, claro, las características que determinan pues son personas que no fijan la mirada, que no sonríen, hay quien habla, quien no habla, tienes que pues decirle las expresiones muy claras, ellos tienen, ecolalias, repiten mucho las cosas, pueden ser, por ejemplo, mi hijo tiene hipersensibilidad a que le toquen y tiene obsesión con las luces, con la iluminación, tiene estereotipias de balanceo y habla muchísimo, tiene mucha verborrea y menos comprensión. Pero sin embargo, pues Daniela hablará de sus hijos.
hay muchos que son no verbales, tienen falta de habilidades sociales. Entonces, atípico es porque no cumple todos los ítems que están conocidos, todas las características propias de una persona, pues con, como se podía definir antes, como decía la compañera Ima, hace 20 años. Y por eso era, entonces, al final, todo el desarrollo de la evolución lo que ha hecho es que todos esos que tienen algunas características los han metido dentro del abanico, que es el trastorno del espectro autista. Yo no sé si eso, Dani, es perjudicial o no, que haya tanta gente con tantas características distintas metidas dentro del mismo saco. Hombre, yo desde el punto de vista médico no lo sé valorar. Desde el punto de vista de las necesidades o lo que reclamamos las familias, sí que lo complica, porque hay chicos con autismo que son verbales, otros que no son verbales, hay algunos que tienen posibilidad de trabajar con ayuda, hay otros que no tienen ninguna posibilidad de trabajar con ayuda, hay algunos que estudian carreras incluso, hay otros que, bueno, pues que tienes que estar permanentemente pendiente de ellos, pues porque no son conscientes de los peligros que supone asomarse a una ventana o salir desnudo a la calle, por ejemplo. A ellos les da igual salir desnudos a la calle, tiene que ser el padre el que esté pendiente de que no se quite el bañador en la piscina, como a mí me ha pasado, ya con una cierta edad, o que se coman 5 tarros de helados. Hombre, 5 tarros de helados es perjudicial para la salud, pero como está rico, pues se lo comen, ¿no? Algunos, en los casos más graves, pues se pueden autolesionar, golpearse la cabeza contra la pared. Entonces, claro, las demandas de los padres ante unos casos es el decir, no, es que mi hijo quiero que se le reconozca la dependencia o quiero que un empleo con apoyo. Exacto. Pero hay otro colectivo que lo que buscan es que su hijo tenga una vida digna. Todos quieren una vida digna, por supuesto, pero los que están gravemente afectados lo que quieren es una asistencia en su vida una vez que los padres ya no estemos. Exacto. Y ahí es donde realmente empieza a notarse la falta de recursos por parte de la Administración, que es el tema que más nos preocupa a las familias. Y el que vamos a hablar extensamente a lo largo de este programa. Entonces, el TEA, que es la forma de llamar al autismo, trastorno del espectro autista, pero bueno, autismo para entendernos, ¿qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? Bueno, pues, que conteste la doctora. Exacto, Mejor. yo creo que es la más adecuada. Yo que soy una defensora nata del TEA porque llevo 40 años estudiándolo, de hecho mi trabajo de especialidad fue sobre el TEA, yo pienso que el TEA es una forma de estar en la vida. En muchos momentos, y ahora voy un poco en contra de los padres, y no, se ha intentado como demonizar el nombre. Mi hijo no está enfermo, ha habido una presión en algún momento en el cual mi hijo no está enfermo, mi hijo... Entonces yo creo que las cosas, uno se puede enfrentar a las cosas cuando las cosas las tiene claras. Sí. Entonces yo pienso que el niño autista o la persona autista, porque ahora también está mal decir autista y no decir con autismo, que yo me niego también, porque pienso que el niño diabético es diabético, no es con diabetes, pues si es autista, es autista. Hay que decir las cosas porque es lo mejor, dejar las cosas claras. Entonces, yo pienso que en ese sentido ha habido mucha discusión. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, ha habido todo un movimiento de padres, no estoy hablando de ahora, sino te estoy hablando de un proceso de 30, 40 años en los cuales primero hubo una definición del síndrome o de la enfermedad. Para mí es una enfermedad. Una persona que no puede estar bien en la vida, que no tiene un estado de bienestar, está enferma. Me da lo mismo como lo llamemos. No hay nada malo en ello. No es nada malo, es lo que hay. Es lo que hay. Mi hijo tiene diabetes y bueno, pues tiene diabética, es un chico diabético. Y no le digo con diabetes, es diabético y tiene sus consecuencias por ser diabético. Como el niño autista, pues tiene sus consecuencias por ser autista. Entonces yo creo que en un primer momento la angustia paterna, que yo reconozco que la primera fase de diagnóstico para ellos es durísima, durísima. Yo creo que son unos padres súper valientes porque se tienen que enfrentar a muchas cosas, a muchos duelos de uno, el niño que tenemos delante, otro, el niño que habíamos imaginado que íbamos a hacer, ¿no? Todos
los que somos padres imaginamos, pues yo haré esto, haré lo otro, será esto. Entonces todo eso es un duelo. Y luego el terrible problema del diagnóstico y la cantidad de lugares en las que van. Porque por un lado hay profesionales que no lo tienen claro y entonces es como marear la perdiz, y por otro lado hay modas con respecto a ha habido modas con respecto al autismo. Ahora el autismo, yo estoy jubilada hace 2 años, pero yo participé activamente en el protocolo de TEA, que ha sido discutido 1000 veces, y pienso que una de las cosas fundamentales es que no sabemos cuántos niños TEA hay aquí en la Comunidad Valenciana, o en España, me da lo mismo. No ¿Están todos diagnosticados o no? Una cosa que no lo sepamos por estadística, y otra cosa que no estén diagnosticados, ¿no? Diagnosticados están. Lo que pasa es que como no hay no sé si se llama censo, no hay un censo de cuántos niños autistas se están tratando, pues si no se sabe la cantidad de niños, curioso, dices, los recursos... Diagnosticados están, y Merche mueve la cabeza en sentido negativo y Natalia en sentido afirmativo. Natalia, ¿tú por qué lo mueves en sentido afirmativo? No, yo realmente considero que hay muchos chicos que no están diagnosticados o que están mal diagnosticados. Exactamente. O que están mal diagnosticados, vale. En eso estás tú también, Merche. No, exacto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalia. O sea, a ver, yo respeto la opinión de la doctora de Irma, opiniones, sí. Pero no estoy de acuerdo, o sea, yo como abogada y formo parte del mundo asociativo muchos años, considero que lo más importante es la persona, y que tenga diabetes o que tenga autismo o que tenga síndrome de Rett, es que es lo que no es importante, sino que precisamente esa adición, que es lo que tiene, no es lo que le caracteriza. A mí cuando me dicen, ¿y por tu hijo por qué es así? O sea, tu hijo tiene autismo y ¿eso qué es? No, es que mi hijo es así. No es, o sea, él está diagnosticado de autismo, pero lo que le diferencia y lo que le caracteriza es que él es así. Y para mí, y yo creo que gran parte, no es una enfermedad. Para mí, yo no comparto la idea de que es una enfermedad, porque hay personas con TEA, con autismo, que no tienen ningún tipo de medicación. ¿Cuánto? Bueno, pero quiero decir que para mí, yo con enfermedad todos los respetos, la enfermedad no lo no es identifico. sinónimo. La enfermedad no es sinónimo de medicación. medicación. El tener autismo no es una enfermedad. Me ha gustado mucho, como lo has dicho al inicio, es un estilo de vida, es una forma de vida. Y yo me quedo con eso porque para mí el TEA es un estilo de vida. Porque para mí, y luego como abogada, quiero decir, discrepo en el sentido de que para mí lo importante son las personas, y cada persona necesita tener una cobertura diferente conforme a su entorno. En consecuencia, para mí nunca hablaré de una persona de una persona autista, porque lo que identifica a la persona no es su autismo, es su persona. Yo creo... Para mí, que a lo mejor es una discusión terminológica, pero para mí sí que es súper importante destacar sobre todo a la persona, sea que tenga autismo, sea que tenga diabetes, sea que tenga colesterol, que lleve gafas o que sea una persona sorda. ¿Dani? No, a mí el debate es siempre sobre si el TEA es una enfermedad o es un trastorno y tal. A mí personalmente, como padre, me trae sin cuidado. Exacto. Sí, a mí también. Absolutamente. También. A mí lo que me preocupa es qué se puede hacer por una personita que no se puede valer por ella misma. Si es una enfermedad o es otra cosa, bueno, habrá que hacer todo lo posible por ayudarla. Hombre, estaría bien que en Consellería, en los listados que manejan para centros de día, tuvieran conocimiento de qué persona tiene autismo y qué persona no tiene autismo. Exacto. Y qué persona necesita una serie de recursos o necesita otro tipo de recursos. Quizás para mejorar la gestión pública pudiéramos empezar por algo tan sencillo como eso, ¿no? Que no tengamos que decirle a los demás es que mi hijo tiene autismo o mi hijo tiene otra cosa, ¿no? Que muchas veces es lo primero que necesitas saber, porque una persona con autismo, como digo, requiere unas necesidades propias. Vamos a fijar la cuestión. Bueno, a mí me interesa mucho qué pasa con las personas afectadas por autismo y qué pasa también con sus familiares, Natalia. Porque los familiares tienen que echar mano de vosotros, de los voluntarios, porque es que si no, de los voluntarios y de los centros de día, de los que ahora hablaremos, y de algunas otras medidas, tampoco muchas más, creo, que estén implantadas adecuadamente para poder
dar respiro, ¿no? Creo que es la expresión que se utiliza a las familias. Vamos a empezar por el principio. Tenemos un niño, está diagnosticado con un TEA. Va creciendo. Primero el niño lo escolarizamos, no lo escolarizamos. Claro, depende del grado, me imagino, ¿no, Inma? También depende del grado. Siempre está escolarizado. La escolarización es obligatoria. ¿Pero en un sitio especial o no en un sitio especial? Puede estar... Pero antes... No, quien quiera. Es que podemos hablar cualquiera. Claro, podemos hablar cualquiera. Que hable. Antes de estar escolarizado, una vez que tenga el diagnóstico de TEA... Primero, el diagnóstico tarda mucho en llegar. Los padres, Dani y Merche, pero es que ¿tardáis mucho en saber lo que de verdad os está pasando? Depende, porque depende de la situación. Quiero decir, el autismo puede desarrollarse, o sea, tú puedes tener un hijo que no tenga ninguna característica y a los 5 años deja de hablar y hace una retrocesión. Entonces el autismo le surge a los 5 años. Lo que pasa es que cuando en la primera etapa del desarrollo, a través de las primeras visitas en pediatría, es cuando se determina que ese niño pues tiene unas características que no tienen un desarrollo normal. Entonces, desde asociaciones, desde los propios centros médicos, lo que se está fomentando es formar a esos pediatras que son para que a la vez alerten en su caso a los padres. Y lo primero es un centro de atención temprana. O sea, una vez que tienes el diagnóstico o que te mandan pues oye, mira, lleva al niño aquí para que le puedan valorar. ¿Qué es un centro de atención temprana? Un centro de atención temprana es un centro en el que tratan a los niños en las edades tempranas antes de que empiece la etapa pero escolar. ¿Dentro del sistema de salud? Dentro del sistema, o sea, los centros de atención temprana y la consellería en Valencia dependen de la consellería que se llamaba, yo digo antes de la... Porque es de estimulación infantil, es un centro de estimulación infantil, pero que depende de la Consejería de Igualdad y de Políticas Inclusivas. Y ahí sí que hay que hacer una reivindicación porque un niño tiene derecho a tener atención temprana de 0 inclusive hasta los 8 años. Lo que ha ocurrido es que como existe como ha dicho la doctora Inma, tanto aumento de personas que han sido diagnosticadas dentro del espectro autista, en muchos centros de intervención que se utiliza a través de dependencia, lo que ha ocurrido es que hay tal aglomeración que a los 4 años, como ya van a entrar en el colegio, les dicen, mira, no vengas, y en el colegio donde va a ir tu niño tienes la atención adecuada y aquí ya no tienes que venir más. ¿Y eso es bueno o es eso preferible que aguanten hasta los 8 años en ese centro primario? A mí me gustaría intervenir en eso porque yo creo que es catastrófico lo que está pasando. Exacto. Lo de que acaben a los 4 y se pasen a la enseñanza reglada. Es que no acaban ni siquiera a los 4. Exacto. O sea, la atención temprana era algo que, primero, que no son del servicio público, son servicios concertados. Sí. Son servicios a los que se le paga, la Consellería de la CIPI, que se llama, la de Bienestar Social, muy bien. que cada vez tiene su nombre, paga a esos centros por niño tratado. Privados concertados. Sí. Privados concertados. Sí. Con lo cual, ahí no hay nadie que meta mano. No porque tienen es complicado. ¿No tienen una supervisión por parte de la Consellería? Sí, tienen una supervisión, pero es muy complicado porque cada niño cuenta, se les paga por 1,5 niños, con lo cual hay niños que van un día a la semana, hay otros que van cada 15 días y todos cuentan igual. Entonces, el boom de los diagnósticos de TEA, que es donde estábamos empezando, ha sido tan grande que cualquier niño que no miraba, cualquier niño que tenía... Porque hay otras patologías de los niños que se desconocen y que yo reivindico que existen, pues entonces todo eso ha ido a atención temprana. Ha sido un tapón tan enorme que nos coincidió también la pandemia, en el cual hay niños que ni siquiera la han recibido. Entonces decís que es malo esa derivación, esa salida de la atención lo que hay que hacer es temprana tan pronto. Lo que hay que hacer es hablar las cosas. O sea, lo que hay que hablar es que el niño que lo necesita tiene que ir y el niño que no lo necesita, no. Y hay muchos niños que lo necesitan y que llegan allí a los 2 años y medio, 3 años, y hemos perdido 2 años hermosos. El atasco del que hablabais, yo leí ayer un dato, hace 5 años el TEA afectaba a 1 de cada 1000 personas y ahora a 1 de cada 150, me parece una barbaridad. Es que eso no es verdad, es que eso no es verdad. Ah, vale, pues entonces ya estamos... Es que eso, vamos a ver, no es verdad. No es que yo diga que es mentira. Pero, por ejemplo, yo me he encontrado muchos niños... Eso salió ayer publicado, no me lo estoy inventando. No, pero es que depende a lo que llamemos TEA. Ya.
Hay niños, por ejemplo, que la tecnología está produciendo, además eso está ya súper estudiado, la tecnología en los bebés está causando un estado de retraimiento y de aislamiento similar al TEA, que tiene cierto rasgo. Entonces esos niños automáticamente ya son TEA. Ya. Entonces, si no dividimos las cosas y decimos, los niños de verdad TEA necesitan muchas ayudas, muchísimas. Total. Hay otros que no. Primera reivindicación, hay que aumentar el número de unidades de atención temprana, ¿no? O por lo menos el número de plazas. Eso es fundamental. ¿Esta sería la primera? Yo quisiera poner un ejemplo gráfico, que aparte creo que es el ejemplo por el que todos los padres pasamos. Cuando tu hijo tiene 2, 3, 4 años, se le diagnostica con trastorno del espectro autista. Y se le dice, ahora que es pequeño, ahora que su mente es muy absorbente, es el momento en el que tienes que actuar como padre y lo tienes que estimular, tienes que trabajarlo con él, que todos los profesionales posibles, logopeda, psicólogo, de todas las disciplinas posibles, fisioterapeuta, intervengan, porque en estos años de vida donde él, su mente es una esponjita, es donde, bueno, fantástico. Entonces, aquí hay dos opciones. La opción privada, que es que cada sesión de esas que hay que estimular te puede costar, pues no sé, una barbaridad. 50, 70, 80 euros, y ahí depende el bolsillo de cada uno. Indudablemente no es apto para todos los bolsillos ni todas las economías. Y luego está, bueno, pues el apoyo en la sanidad pública. Entonces, el apoyo en la sanidad pública, lo primero que te pasa es que entras en una lista de espera, ¿no? Una lista de espera para poder acceder a uno de estos centros. Y cuando accedes a uno de estos centros, pues la atención temprana termina a los 6 años o 7 años. A los 6. A los 6 años. A partir de ese momento ya está. O sea, la terapia pública... ¿Cuánto tiempo puedes estar en lista de espera? No lo sé. 2 años, 1 año. Yo sé que en época 2 de... años, 1 año. Yo sé que en época de pandemia... O sea, que te pierdes la mitad de la atención que tendría que haber recibido. Bueno, y en época yo de puntualizo, no es sanidad la que lleva esto. No, eso es lo que está diciendo. Sanidad no lleva la atención temprana, no es sanidad. lo lleva bienestar social. Sí, bienestar social. Entonces, en algunos momentos se ha llegado a plantear que eso vaya a sanidad porque sería una gestión adecuada. Perfecto. Pero no es sanidad Natalia, la tú que... interven cuando quieras, aunque estamos sí. en esta fase que todavía no es la tuya, pero interven cuando lo consideres oportuno. Es Consejería de Igualdad. Vale, esta sería la primera reivindicación que deberíamos hacer. Después el niño ya pasa ¿a qué? ¿A la enseñanza reglada? El niño pasa a un colegio. Depende de sus capacidades, puede pasar a un colegio ordinario, ordinario con apoyos, o un colegio de educación especial, dependiendo el grado de afectación que tenga. Bueno, ahora aquí en la Comunidad Valenciana, como tenemos el decreto de inclusión y la normativa en materia de educación inclusiva, sí que es cierto que se ha creado también la figura de la orientación. Antes teníamos un dictamen en el que nos decían, antes en nuestra época, quiero decir, de nuestros hijos son de edades similares. Sí, de 20 y algo. Claro, entonces, bueno, aún no, pero casi. Bueno, casi. Entonces sí que es cierto que en nuestra época, cuando iban a alcanzar los 3 años, teníamos lo que era el dictamen, ¿no? Nosotros íbamos a los servicios del SPE que llamábamos, en el que nos decía a qué colegio tenía que ir por las necesidades que tenía y qué recursos tenía que tener. Ahora tenemos la figura de la orientadora, que lo que está haciendo es con la importancia de la atención temprana, porque la atención temprana lo que está determinando es hacia dónde va a ir y cuál sería el modelo educativo adecuado. O sea, la vía por la que tendría que transitar. Claro, porque ¿no? ahora en la Generalitat, o sea, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos un decreto, o sea, tenemos normativa en materia de educación inclusiva que lo que está determinando es que todos los niños tienen que tener en la misma... ya no hablamos de modalidad ordinaria y modalidad específica, sino que hablamos de una única tipo de enseñanza en el que en las aulas, que antes conocíamos como ordinarias, las personas que tengan necesidades de apoyo educativo tienen que tener sus apoyos dentro ¿y eso del pasa? aula. Pues pasa en algunos sitios y en otros no. Entonces la reivindicación es que se necesita más especialización, porque muchas veces sí que existen esas aulas especializadas dentro de la modalidad ordinaria, pero como estamos hablando lo mismo, es un tema de competencia, es Consejería de Educación la que tiene que dotar esos recursos, y entre que el personal docente es muy variable, la especialización no siempre es la adecuada del personal docente para atender estas unidades,
y es muy variable. Y para las personas con TEA, la persona de referencia, sea logopeda, orientador, educador, pedagogo, es tan importante que de un curso a otro curso cambie el personal, afecta tanto al desarrollo. Voy a preguntarle por eso a Natalia, porque las rutinas para los niños con TEA son fundamentales, el seguir una rutina, el no cambiar, el que no haya sorpresas, ¿no? Sí, son esenciales. Yo voy a hacer una puntualización porque estamos hablando todo el rato de niños TEA. El TEA, cuando llega a la edad adulta, no desaparece. Claro. O sea, Exacto. Hay Sí, personas ahora adultas llegaremos. con TEA. Ahora iremos a lo... Y al final las rutinas, desde la edad de más pequeñitos hasta más mayores, las rutinas son esenciales. La anticipación para que sepan qué es lo que va a pasar. Muchas veces lo que decía Merce de la persona de referencia, a veces no importa tanto dónde vamos, sino con quién vamos. Exacto. Entonces también el tener en cuenta a las personas de referencia y sobre todo la anticipación. O sea, para un niño es fundamental que vaya a darle el relevo a sus padres Natalia y no otra persona. Y si va otra persona, hay que anticiparle, porque si esta persona, por ejemplo, el chico o la chica no la conoce, pues por lo menos enseñarle una foto, hablar de, aunque el muchacho no sea verbal, hablar de esta persona, de hoy va a venir no sé quién. Entonces, pues por lo menos que ya haya un entendimiento de, vale, no va a venir a una persona que yo conozco, sino otra. Y por lo menos tener alguna referencia. Desde una foto nosotras utilizamos mucho, bueno, desde el WhatsApp, ¿no? Los móviles, esta tecnología nos ha ayudado mucho a que sea muy fácil y muy rápido. Va a ir Susana. ¿Quién es Susana? Susana, hazte una foto y mándanosla. Sí. Entonces, pues eso sí que ha ayudado. Para los niños, estar con niños que no tienen TEA ¿es bueno, es malo? Es bueno, o sea, Es bueno, sí. quiero decir, Hombre, la capacidad imitativa es Desde la inclusión yo creo que todas las muy actividades, importante. en cuanto a lo que es el tema de ocio o en general en cualquier aspecto de la vida diaria, al final hay que adaptar, ¿no? O sea, ¿Y hay problemas por parte de los padres de los niños que no tienen TEA por el hecho de que haya niños con TEA en el mismo aula? sí que las ha habido. Ahora hay mayor aceptación, pero sí que es muy complicado. De hecho, continúa pasando, y a mí me sorprende mucho cuando vienen familias al despacho, es que continúan muchos centros invitando, muchos centros de lo que conocíamos como modalidad ordinaria, invitando a las familias a que se vayan del centro porque consideran que ese centro no es el adecuado. Ya. Y como hoy lo del WhatsApp que ha dicho Natalia está tan generalizado, Buah, eso es terrible. muchas veces por los grupos de WhatsApp yo me he Terrible. encontrado familias con personas, o sea, en todos los colegios hay grupos de WhatsApp de padres. Sí. Entonces, hay muchas veces que se han tenido que ir los padres que tienen personas con, o sea, alumnos, o sea, que tienen hijos con TEA, se han tenido que ir de ese grupo de WhatsApp porque no participan en nada, o sea, es el rarito. Ya. Y lo importante, yo quiero hacer una visibilización desde el punto de vista de los alumnos. Quiero decir, los alumnos que aprenden y que van aprendiendo su etapa educativa con un compañero que tiene TEA, es lo mejor que le podemos dar a esas personas. Las personas que no tienen TEA y que participan con los compañeros con TEA es lo mejor que le podemos dar. No solo a nivel de inclusión, sino que ellos no ven que su compañero tiene TEA. Sí, le pasa algo, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. ¿Se dan casos en los que el niño, luego cuando va contigo, Natalia, refleje el problema que haya podido tener con otro niño en el aula? ¿O eso no? sí, claro, todo, o sea, al final cualquier ¿Los niños son mejores que los adultos para aceptar este tipo de cosas en el aula? Yo creo que al final cualquier persona, si ha vivido una situación, lo lleva por dentro, lo puede manifestar de diferentes maneras, o bien hablando, o bien con un problema de conducta porque no sabe expresarlo de otra manera, pero que eso siempre afecta. Vale, hemos entrado en el sistema educativo reglado. ¿Llegamos a qué edad? ¿En Pues qué edad depende, tenemos que... porque ahora la modalidad que digo, hay una modalidad que es, dijéramos, la ordinaria, en la que se parte que todas las personas en etapa escolar estén dentro del mismo sistema, del sistema de inclusión, pero continúa a fecha de hoy existiendo un modelo, que es el modelo antiguo, que es el de Centro de Educación Especial, ¿vale? Entonces, los que estamos aquí hemos iniciado nuestra etapa educativa de nuestros hijos en un centro de modalidad ordinaria hasta determinado momento en el que hemos considerado que lo mejor para nuestros hijos ha sido llevarlo a un centro de educación especial. O en aulas CIL. O en aulas CIL. Han iniciado, por ejemplo, en mi caso, mi hijo inició, y en el de Dani también, inició
lo que se llamaba antiguamente aulas CIL, que son ¿Qué es aulas eso? de ¿Aulas? comunicación. Aulas CIL son aulas De comunicación y que se lenguaje. llamaba, ahora tienen otra nomenclatura, pero son Comunicación y lenguaje. comunicación y lenguaje. Entonces los niños estaban en el aula ordinaria con todos sus compañeros y en un momento determinado, según las sesiones que necesitaban, salían de ese aula, o sea, de su aula Sí. ordinaria para ir a atención de logopedia o atención de fisioterapeuta si necesitaban o de audición y lenguaje. Eso es lo que perduraba. Dentro de un colegio ordinario. Exacto, en Todo un eso dentro colegio de un colegio ordinario. Y luego llega un momento que puede ser, hay personas que están hasta la etapa obligatoria, 16 años, y luego, como según las características, a lo mejor no pueden hacer una FP especializada con adaptación. Claro, Pues estamos llegando a los pues se van a 16 un años, ¿no? centro de Ponemos la educa- barrera en Sí, 16. Pero hay gente que se va antes. Hay gente que se va a los 11 años y se va a un centro de educación especial porque en su colegio de modalidad ordinaria, aunque tenga aula CIL, no, por lo que estábamos diciendo, las personas de referencia van cambiando, generan mucho estrés, tienen conductas disruptivas, porque ahí lo que está diciendo la doctora, hay patologías que se han incluido dentro del TEA y a lo mejor es un problema de salud mental, Ya. que no es un tema. Pero yo creo que también, como esto es un programa de divulgación, también sería interesante saber que los niños con autismo, los niños con TEA no son todos iguales. No. Hay niños con unas necesidades muy importantes, hay otros con menos necesidades. Y en mi experiencia profesional hay niños severos, muy severos, que la inclusión en la escuela ha sido muy dolorosa Sí. para los padres Sí. y muy dolorosa para los niños. ¿Por qué? ¿Podemos explicar eso un poco? Pues porque hay niños que necesitan más atención por su capacidad. Entonces, la escuela no está preparada para darles todos los recursos que necesitan. Entonces, yo pienso que en un momento determinado hubo una batalla por cerrar los centros de educación especial, y yo creo que los centros de educación especial tienen su papel. Su papel. Hay niños con muchísimas dificultades que están más protegidos, los padres también están más protegidos en los centros de educación especial. Y por supuesto yo estoy por la inclusión, pero los niños con muchísimas dificultades, la inclusión no es posible porque lleva mucho dolor acarreado por ¿Estás detrás. de acuerdo con eso, Dani? Tú tienes Totalmente, experiencia. Totalmente Sí. de acuerdo. Por hacerlo gráfico, vamos a ver. Imaginemos, es que claro, el problema es que mucha parte de la sociedad no conoce casos severos de personas con autismo. Pero a mí me vienen a la mente chicos que yo conozco que se pueden, como he dicho antes, golpearse con la cabeza en la pared. Sí. A algunos se les pone casco para que no se hagan daño. Exacto. Que pueden empezar a gritar, a dar saltos. Sin ningún sí. motivo O, por aparente. ejemplo, mira, yo por ejemplo, si tengo hambre, pues digo tengo hambre. O si me duele el estómago, digo me duele el estómago. Pero si no tengo la capacidad de decir tengo hambre o me duele el estómago, ¿cómo lo comunico? Pues a lo mejor te arreo un pellizco todo lo fuerte que puedo, porque es mi manera de expresar que me está pasando algo y que tú me tienes que entender, pero yo no te lo puedo decir. Claro, eso a la hora de integrar en un aula ordinaria, yo personalmente yo no lo veo, ese perfil. Habrá otros perfiles que sí, que será absolutamente positivo, pero los perfiles más afectados yo no los veo capaces ni mucho menos de integrarlos en una aula ordinaria. También hay Y que no son tan decir- infrecuentes esos perfiles. También hay que decir... Bueno, en APNAP tenemos... Bueno, nosotros en APNAP hay casi más de 100 personas familias asociadas exactamente, con ese perfil. Claro. Y hay muchas más fuera de Sí, APNAP. sí. Por ejemplo, Yo- fíjate yo- una cosa muy importante. Un niño, como ha dicho ella, que hay que anticiparle, un niño severo, que hay que anticiparle, que toda la improvisación le causa angustia y dolor. Y las agitaciones, las agresividades vienen determinadas por su propio miedo y por su propia angustia. ¿Cómo vas a controlar en un cole ordinario que los nanos no salgan corriendo Ya. y chillando? Ya. Entonces es como si nos al niño lo bombardearan de Merche, todo una cosita esto. rápida que Yo nos vamos a quería decir publicidad. solo una cosa, y es que en el centro, en la etapa actual de como está funcionando actualmente, hay que decir que yo sí que estoy contenta el avance en la Comunidad Valenciana, que tenemos la figura del PATI. El PATI es el asistente personal
terapéutico infantil, que ya ha entrado dentro de los colegios, lo cual es súper importante. ¿Hay número suficiente de PATIs? A ver, el PATI es un asistente personal que dura hasta los 18 años, que es una prestación, un servicio a través de dependencia que lo contratan los propios padres si tienen reconocida esa figura. Entonces, es un contrato de prestación de servicios que se hace o bien a una empresa especializada en eso, o bien una persona, como por ejemplo Natalia, que es una profesional, puede ser y cualificada, que puede actuar como asistente personal para... Creo que más o menos hemos reflejado lo que sucede con los niños en fin, que están dentro del espectro, del trastorno del espectro autista en los primeros años de vida. Llegamos a los 16, llegamos a los 18, hay que pensar ya en el futuro, hay que buscar alguna solución, si es que es posible, ocupacional, en fin, algo que puedan hacer fuera ya del sistema educativo, pensando en un futuro en el que sus padres llegará el momento en que no estén, y en las ayudas y soluciones que se aportan desde donde se tienen que aportar, que son los poderes públicos. A eso vamos a dedicar, a hablar de todo eso, lo que pasa a partir de los 16, 18 años en adelante. Vamos a dedicar el resto de nuestro programa tras esta pausa de publicidad. Abordamos la realidad de las familias con casos de autismo en Nos Interesa Saber hoy con Mercedes Lizcano, con Daniel Mañó, con Inmaculada Marcos y con Natalia Sanchís. Hemos hablado de los primeros años de los niños, de su escolarización, de los tratamientos, algunos públicos, otros privados, con el coste que eso implica para las familias, que no todas se pueden permitir. Y a partir de los 16, 18, cuando ya acaba la etapa educativa más o menos normal, habitual, ¿qué es lo que pasa, Dani? Pues ahí lo que pasa es que se pone de manifiesto que la discapacidad no es una prioridad para las administraciones. Exacto. ¿Por qué? Pues así de duro es. Así es. Pero no se nos hincha, no se nos llena la boca. No se a nuestros políticos no se nos llena la boca de nada, porque yo apoyo absolutamente, como no puede ser de otra manera, el apoyo a colectivos que necesitan ayuda, como no se, o sea, qué sé yo, el colectivo de la LGTBI, por supuesto que me parece fantástico que se le apoye, o la violencia de género, por supuesto que estoy a favor de que las personas... Pero la discapacidad, qué poquitas veces aparece en esas tertulias políticas, qué poquitas veces aparece en las campañas electorales, qué poquito se habla. Y a mí me encantaría tener la posibilidad de tener una charla con estos políticos y decirles, pásense ustedes por nuestras asociaciones. Exacto. Y hablen con las familias que llevan 5 años. O mejor, véngase usted un día a mi casa. O véngase a mi casa. Yo le invito, y vea lo que le tengo dejo ahí. a mi hijo Víctor un ratito mientras yo me voy a tomarme un refresco y dentro de una hora vuelvo y me cuenta usted, ¿no? Y a ver cómo le explica usted a las familias que llevan 5 años en lista de espera porque en el colegio ya se ha acabado la etapa escolar y no hay plaza. ¿No hay plaza para qué? Para un centro de día. Es decir, los padres... O sea, acabamos el colegio y tenemos que ir a un centro de día. Acabamos el colegio y sálvese quien pueda, Exacto. Vicente. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Vale? Sálvese quien pueda quiere decir, hay una figura, que eso sí que es verdad que es un avance en los últimos años, que es el asistente personal, correcto, pero la inmensa mayoría de los padres lo que queremos es que nuestro hijo, igual que ha ido al colegio, vaya a un centro ya, Exacto. cuando ya es adulto, en el que Continúe. las habilidades continúen trabajando esas habilidades y donde tu hijo esté bien cuidado y bien atendido mientras uno trabaja y se gana la vida, ¿no? Y entonces nos encontramos con que no hay plazas, ni se esperan. Exacto. Ni se esperan que haya plazas. Porque las plazas que van surgiendo de centros de día son plazas que nacen desde las asociaciones Exacto. o desde las fundaciones. Es como, para que la gente que nos ve lo entienda, es como un colegio de religiosos, salesianos, dominicos, no, cualquier colegio de esto, que tienen su colegio, que han hecho su colegio y que las plazas son concertadas. El colegio, sí, pero el colegio hay que hacerlo, ¿no? Entonces, no, ustedes desde la asociación hagan el centro de día, hagan la residencia y cuando lo tengan hecho, ya si acaso, llámenos a ver si tenemos... sea, la Generalitat... Perdóname que termine, Vicente, Sí, perdóname. A ver si cuando ustedes lo tengan hecho, yo tengo partida presupuestaria para concertar sus plazas. Oiga,
Vamos a ver, esto no es así. O sea, esto es sistema Es alemán, que como las autopistas, ¿no? yo quería Luego- hacer- Haga usted la luego me autopista hace y mucha luego ya se la gracia- pagaré Yo yo. quería hacer un comentario, y perdona, Sí, y es, sí. en España tenemos un montón de leyes para todo, normativa para todo, y tenemos reconocidos un montón de derechos. El problema es que estamos creando una línea en la que se crean un montón de derechos, no se crean, se reconocen. Y luego no tenemos partida presupuestaria para poder ejecutar o implementar el contenido de esas leyes. O sea, Ya. tenemos, oye, una persona con discapacidad y con 18 años puede votar, menos mal que puede votar. Es que menos mal. El tema está en que puede hacer testamento, puede hacer todo lo que quiera, Merche, a mí pero es no que hay dinero. me llama mucho la atención, o sea, insisto en ello, se nos llena la boca Exacto. de inclusión, de Exacto. solidaridad, de, en Exacto. fin, Vacía la de paz del contenido, mundo, como vacía dirían de las mises contenido. americanas, la paz del mundo, o sea, todo palabras bonitas, y Vacía luego a la de hora de la contenido. verdad, a los más desfavorecidos, a los que no pueden valerse por sí mismos y a sus familiares, a los que les cuesta mucho hacerse valer por sí mismos, ellos y sus hijos, a esos no tenemos La ayudas, mayor les angustia- pedimos que adelanten ellos el dinero para hacer Hombre, las cosas. de metro De metro 80 80 y 110 y kilos. 110. Y 110 Y kilos que cuando se pone a dar explica saltos el- o se pone a correr o lo que sea, páralo. Sí, los vecinos de debajo de mi casa nos adoran. O sea, dicho, lo digo con toda la ironía, vamos. Sí, o sea, sí. bueno. Que es, pero que es un caso difícil porque ni puede trabajar ni se comunica. no, Bueno, se comunica por pellizcos. se comunica sí, en el caso de un pellizco. Y no es de los casos más duros. No, ¿eh? no es de lo Siendo más un caso difícil, porque Sí. mi hijo es un caso difícil, no es ni con mucho de los casos más duros. Y bueno, yo insisto, yo creo que casos así, la administración tiene que hacer lo que haga falta para que estas personas tengan la asistencia, especialmente cuando los padres no están. Y a Pe- ser posible que los padres lo podamos ver, porque creo que los padres también tenemos derecho de morirnos tranquilos, ¿no? Eso es algo que me emociona al decirlo, pero es algo que voy pensando a lo largo de mi vida, ¿no? Que es, alguien está malito, alguien se va a morir, tal, y bueno, pero por lo menos sabe, dentro de la angustia que es fallecer, uno sabe, bueno, pues que tu hijo está así, el otro está así, que las cosas las dejas más o menos ordenadas. Yo cuando me muera no me voy a quedar así. Pues imagínese la angustia todos estos años. Yo quería decir una cosa de cuando hemos comentado antes y que también es a colación con lo que está diciendo Dani. La administración nos puede decir, no, que vosotros tenéis un sistema de dependencia muy importante, sí, pero es que también hay que llamar la atención que cuando el personal técnico viene a casa, como ha dicho antes Dani, que vengan a mi casa 5 minutos o 1 hora, yo me voy a tomar un refresco. Súper importante destacar que cuando los técnicos vienen a valorar la dependencia, vienen a valorar la dependencia 2 minutos en la que no conocen el entorno, no conocen las barreras y en las que tú a veces, como buenos padres, intentamos prepararles para que el niño esté bien. O el niño Claro. o el adulto. Entonces, sí, sí. eso no es significativo para decir, pues mira, es que como ha dicho Dani, es Víctor. Porque a lo mejor resulta que ese día el niño está súper tranquilo y el niño tú lo has preparado para que cuando venga la señora del ayuntamiento te tienes que portar bien, tú estate tranquilo, te voy a dar y le proporcionan las herramientas para que él esté bien. Entonces, quiero decir que es tan importante que exista una formación Ya. del técnico que tiene que venir a las casas a valorar a las personas con TEA para tener reconocida una dependencia. Tan importante la formación, tanto a nivel de docencia, tanto a nivel de técnico, porque si no, solo vas a quedarte con lo que quieres. Bueno, pero yo creo que lo importante es que los adultos y los niños con TEA, la administración tiene la responsabilidad de cuidarlos hasta que se mueran. Claro, eso está claro. Y eso es, yo creo que lo más importante es que son ciudadanos de segunda. Eso también lo tengo. Y eso es lo más importante. Y políticos, da lo mismo de quien sea, tienen que plantearse realmente que esos niños y esos adultos existen. No están escondidos como en el Eso siglo sí. XIX. Eso es así. A mí eso es así. me gustaría poner muy en valor, porque se ha hablado poco de esto, y es de la figura del voluntariado. Mm. Mi mujer dice que son extraterrestres. Mm. Son maravillosas personas. Aquí tenemos Sí. uno. Aquí tenemos una, que aparte yo la adoro, ella lo sabe, y que ha tenido las agallas de poner un servicio que ahora ya es un centro grande, pero que empezó con voluntarios a diario. Pues vamos a hacer una cosa, es que Natalia ha hablado muy poquito y nos Sí. quedan 3 minutos de programa. Esos 3 minutos para Para ti, ti. Natalia. Cuéntanos Vale. qué es lo que haces. Pues bueno, para mí es importante destacar que las familias son súper valientes porque la situación que se vive a diario es de nosotras estamos un ratito.
pero ese ratito es al final un ratito, no es una vida, una preocupación, ¿no? Y todo lo que llevan. Al final el servicio de la unidad TEA nace, pues es una idea de Dani por la necesidad de que los chicos y chicas terminan el cole y ¿dónde van? La familia tiene que ir a trabajar, no lo puedo dejar con el abuelo, no lo puedo dejar con la abuela, no puedes dejarlos con cualquier persona. Necesitan seguir manteniendo su autonomía, todos sus aprendizajes durante la vida. Entonces se crea el servicio de la unidad TEA, como bien han comentado, con personas voluntarias. Claro, una atención de lunes a viernes, intentando suplir el horario de trabajo de las familias, que nunca es suficiente, porque al final es un horario de 9 a 2. ¿Quién tiene un horario de 9 a 2 laboral? Nadie. Nadie. Ni los de los bancos. Entonces, pues bueno, pues siempre ha habido una necesidad, tampoco... pues bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible para que los chicos y las chicas estén bien atendidos y intentando adaptarnos porque, claro, tenemos perfiles de todo. O sea, bueno, los chicos y las chicas vienen de APNAP porque el servicio es de APNAP y, bueno, es perfil de autismo severo. Tenemos chicos verbales, chicos no verbales. Que hablan, que no hablan, ¿no? Que hablan, que no hablan, problemas de conducta por desregulaciones sensoriales, por problemas con el contexto, porque lo que decía, ¿no? de los colegios ordinarios, ¿quién controla que los niños no salgan corriendo? Pues yo salgo a la calle, ¿quién controla que los perros no estén atados? Hay una normativa que dice que los perros tienen que estar atados, pero no siempre se hace. Nosotras tenemos una chica que tiene miedo a los perros cuando van sueltos y que un perro vaya suelto significa que le vaya a lanzar algo al perro, a la persona, a mí o a sí misma. Entonces, claro, nos encontramos con una realidad de decir, vale, pues vamos a intentar prevenir todo el contexto e intentar que los chicos y las chicas estén lo mejor posible, siempre dentro de intentar trabajar mediante el desarrollo. Y pues bueno, nosotras, bueno, la unidad TEA sí que pretende sobre todo no escondernos, ¿no? Porque casi todas las residencias, centros están apartados. O sea, es como la discapacidad, lejos, porque son personas escandalosas, ruidosas, que son muy llamativas. Entonces, pues bueno, en este caso nosotras estamos en pleno centro de Valencia, en Campanar, y hacemos uso de los servicios comunitarios. Como buenamente tienen derecho a participar en todos los ámbitos de la vida. Nos pueden mirar más, nos pueden mirar menos, pero dar la realidad de que los chicos y las chicas con TEA existen y las personas adultas con autismo existen. No, entonces no nos vamos a esconder, no nos vamos a quedar dentro de las aulas, vamos a salir, vamos a hacer cosas, vamos a compartir y vamos a intentar que todo este aprendizaje sea en un contexto lo más social posible, porque forman parte de la sociedad. Bueno, pues entramos en campaña electoral dentro de nada, de unos días. Ya sé que no es una campaña autonómica y estamos hablando todo el rato de la responsabilidad fundamentalmente de la Administración autonómica en la resolución de estos problemas, de este abanico de problemas, pero bueno, entramos en campaña electoral. A ver si alguien se hace eco de algunas de estas cosas y empieza a tomar medidas que por lo visto son bastantes las que hay que tomar todavía. Merche, Dani, Inma, Natalia, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, gracias por la atención prestada, como les digo siempre, y queden ustedes con Dios.